gloriosos que vivieron en las civilizaciones de Egipto, de Babilonia, de la India, de Persia, etcétera, etcétera, se hallan latentes ahora en esas semillas, que en algunos sujetos, se encuentra almacenada dentro de sus mismas glándulas endocrinas sexuales. Si tal semilla, con un organismo etérico, consiguiera su pleno desarrollo, esos seres quedarían en plena posesión de su cuerpo nuevamente, y sería una bendición para la humanidad. Mas desgraciadamente el peor enemigo que tienen todos esos hermanos caídos, todos esos adeptos destronados, es la mente. Por eso he insistido tanto, en la pasada cátedra y en esta misma, sobre la necesidad de no abrir las puertas de nuestra mente a las impresiones negativas, que pueden alterar algunas representaciones, que nos obstaculizarían el avance, hacia adentro y hacia arriba. Por ese motivo, he insistido también demasiado, en la necesidad de desintegrar el querido ego. Es que el ego y el ser son incompatibles. Eso es obvio. Bueno, mis queridos hermanos, por hoy, hasta aquí nuestra cátedra. Espero que reflexionen, muy sinceramente. Y creo que ahora sí, con esta explicación, han podido ustedes entender la cuestión esa de las efigies mentales o representaciones, depositadas en el mundo de la mente. Antes de terminar esta cátedra de tercera cámara, doy libertad de palabra, a fin de que los que no hayan entendido, pregunten, y pueden hacerlo como les dije, con confianza. Discípulo. Maestro, hay una pregunta. ¿Las efigies retornan cuando el ego regresa a una nueva matriz, o se desintegran como la personalidad? Maestro. Las efigies pueden conservarse por algún tiempo, hasta que se van debilitando poco a poco. A veces retornan, no todas las veces retornan, y se van debilitando poco a poco. Cuando uno pierde el interés en tal o cual efigie o representación, esta ya no pueden alimentarse y se va disolviendo. ¿Alguna otra pregunta? Yo no entiendo eso de las esfinges, maestro. Yo no estoy hablando de esfinges, sino de efigies. Maestro, uno se hace imágenes y representaciones buenas y malas, ¿verdad, maestro? ¿Esas representaciones buenas forman también efigies? Claro está, las hay. Hay representaciones o efigies que pueden ser positivas o negativas, pero no son sino meras formas mentales. Cuando uno aprende a vivir de instante en instante, la posibilidad de crear tales formas termina, concluye. Pero si uno vive únicamente en el tiempo, las efigies terminan creando también, continuamente, en el tiempo. De dichas efigies, maestro, las positivas también habría que eliminarlas. Tanto unas como otras no son sino figuras fugaces, vanas, mayábicas, que no tienen ninguna verdadera realidad, y por lo tanto es mejor desintegrarlas. Entonces, definitivamente, las efigies negativas son las que más nos están perjudicando. Obviamente así es, son las que más daño nos hacen. Pero, podría suceder que una efigie positiva, supongamos sobre un buen amigo, fuera alterada por haberle dado oídos, por ejemplo, a un chisme sobre él mismo. Entonces, ya alterada esta efigie, nos ataca violentamente, porque ella asume la nueva forma que nosotros le damos, y claro, se convierte en un 197 Samael aún Weor. El quinto evangelio. 023 El ego y las efigies mentales, enemigo interior que nos ataca y nos puede causar hasta daño. Maestro, he entendido que la diferencia entre una efigie, una representación y el ego, es que el ego tiene embotellada una porción de esencia íntima y la representación no. ¿Es correcto? Es correcto, en la representación no hay ninguna esencia embotellada. En el ego sí hay esencia embotellada. Venerable maestro, cuando la efigie es consecuencia de un ego, por ejemplo la vanidad de creerse un buen gnóstico, es una representación que puede, consecuentemente, embotellar una parte de la esencia. Bueno, eso ya cambia la cosa. Si uno tiene la vanidad de creerse un buen gnóstico, eso ya se debe es al yo de la vanidad. Allí no hay ninguna efigie, allí no hay ninguna representación. Sucede que, sencillamente, se siente uno la mamá de los pollitos, o el papá de Tarzán. Eso es todo. El método para eliminar el yo psicológico más o menos, lo vamos asimilando día a día, a través de la práctica, maestro. Pero, ¿se necesita otro método para eliminar las efigies? Pues, similian similius curantur. O aquella otra cosa que dice, tal como es arriba es abajo. Por medio de la potencia flamígera de las armas de Vulcano, podemos nosotros desintegrar un ego que es tan pesado.
Porque hay yogos de 96 leyes, unos hay de 48, de 24, y hasta de 12. También hay yogos de 96 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 multiplicados, y sin embargo, los desintegramos mediante el trabajo, con la técnica de la forja de los cíclopes, en la fragua encendida de Vulcano, cuanto más una representación. Para desintegrar una representación no se necesita tanto esfuerzo, un poquito de atención y un solo trabajo que haga uno en la forja. T. Basta con la comprensión misma. M. Eso es todo. Yo no necesité sino de un solo trabajo con la flamígera para desintegrar aquella efigie, que tuviera su prototipo en una sala de cine. T. ¿Qué hacemos con aquellas efigies que tenemos desde la infancia? Que tienen 1 años de tenerla, y de pronto, vienen a la memoria de uno, y se recuerdan lo más de bien. Vuelve uno y ve esas cosas que vio hace 10 años. M. Bueno, parece que tú estás confundiendo las cintas teleoginoras con la representación. T. No, yo digo, una representación que uno se haya hecho hace muchos años. Vio, por ejemplo, una película cuando estaba pequeña y esa imagen se quedó grabada en uno. M. Ah, bueno. Si es así, entonces ya sabes, el procedimiento es el mismo que se utiliza para destruir el ego. No se necesita tanto trabajo para poder desintegrar una representación. Se vuelve polvo en segundos. T. Venerable maestro, ¿a consecuencia de que el hombre forma las representaciones? ¿A consecuencia de sus agregados psíquicos? ¿Tiene ello algo que ver con el estado en que se encuentra nuestra mente, o que no tengamos una mente creada? ¿O como consecuencia quizás del órgano cundartiguador? ¿A qué se debe que creemos las representaciones? 198 Samael Aun Weor. El quinto evangelio. 023 El ego y las efigies mentales M. Bueno, pues, a los sentidos. Porque es claro, que en las formas penetran a través de los sentidos y llegan a la mente, y ahí quedan depositadas en forma de representaciones. Un Buda, por ejemplo, es una criatura que no tiene representaciones, por eso es Buda, porque no carga representaciones en la mente, ni positivas ni negativas. Por eso es un Buda, está íntegro, unitotal, iluminado. Ha, dijéramos, desarrollado, en sí mismo, la luz increada, la ha autorrealizado en sí mismo. T. Venerable maestro, usted ha dicho que hay representaciones positivas y negativas. Pregunto, por ejemplo, si uno sabe de una persona que está enferma, y la visualiza uno que está ya sana, completamente sana, ¿nos forza esto a crear efigies y en qué forma nos influye? M. Bueno, esa representación que se utiliza para que esa persona se cure, es una representación positiva. Pero, después de haberla utilizado para que esa persona se cure, hay que desintegrarla, de lo contrario queda ahí molestando en la mente. T. Venerable maestro, ¿tiene algo que ver las representaciones con la imaginación mecánica? M. Cuando las representaciones surgen mecánicamente, es obvio, están relacionadas con la imaginación mecánica. Pero, cuando surgen en forma intencional como en el caso citado aquí, por la hermana, indudablemente que, entonces, se trata de la imaginación consciente, que ha tomado parte para dar forma a la representación. Te hemos hablado, venerable maestro, de las representaciones que nos podemos hacer de las demás personas. Pero, realmente, ¿nosotros también podemos crear representaciones de nosotros mismos? M. Uno puede crear cuantas representaciones quiera. David Neil creó la representación de un monje tibetano. 6 meses gastó después para poderlo desintegrar, pues ya estaba peligroso. Así pues, uno con su mente puede hacer lo que quiera. T. Venerable maestro, ¿me podría dar un ejemplo de una representación que pudiéramos nosotros crear nosotros mismos? M. Bueno, si tú te imaginas que tú eres, pues, un superhombre, dijéramos, pues claro que si te figuras que eres un superhombre ya, lleno de poder, de majestad, haces una representación de ti mismo, positiva o llena de orgullo o lo que tú quieras. Pero también se pueden crear representaciones negativas. Uno puede crear con su mente, representaciones positivas o negativas. Eso es claro. T. Maestro, ¿los incubos y los súcubos son una variedad de efigies? M. Bueno, se dice que tales incubos y súcubos son una variedad de efigies. Son representaciones. Eso es claro. Pero yo iría más lejos, reflexionando aquí con ustedes esta noche. He estudiado a fondo los elementales de Franz Hartmann.
Él asegura que si una persona, por ejemplo, gasta su esperma sagrado, mediante la masturbación, de las respectivas imágenes eróticas, lujuriosas, crea, si es hombre una representación femenina, o sea, un subcubo hembra, pero, si es una mujer la que hace lo mismo, crea un incubo que es de naturaleza macho. Que son transparentes como el cristal, se ha dicho. Causan gran daño porque se siguen alimentando del cuerpo vital de sus progenitores. Se dice. Representaciones. Pero, vamos a analizar estas cosas a fondo, ¿serán o no serán representaciones? Yo pienso, sencillamente, que esos tales incubos y subcubos ya 199 Samael aún Weor. El quinto evangelio. 023 El ego y las efigies mentales analizando la cuestión y saliéndonos del texto de Franz Hartmann, son agregados psíquicos creados a voluntad por el vicio de su progenitor. De manera que podríamos denominarlos agregados incubos y agregados subcubos en la psiquis humana. Eso es todo, puesto que roban parte de la conciencia de su progenitor, o de sus progenitores. De manera que no son meras representaciones. A ver, hermana. Venerable maestro, entonces, los incubos y los sucubos necesitan una forma especial de destrucción, una técnica especial. Bien, pues he venido reflexionando ahora, y veo la necesidad de desintegrarlos, lo mismo que se desintegra cualquier otro agregado. Son agregados creados por los que tienen tal vicio. Entonces, ¿nos ayudaría a esto, una limpieza? Ahí no valen limpiezas. Ahí lo único que vale es la lanza, y un trabajo firme con la divina madre Kundalini en la forja de los cíclopes. Ahí no valen limpiezas. Los agregados psíquicos no se eliminan con limpiezas. ¿Alguna otra pregunta? A ver, la hermana. Venerable maestro, yo tenía entendido que los incubos y subcubos, con un poco de flor de azufre puesto en la planta de los pies se desintegraban. Pues hasta aquí, así lo creía yo. Y ahora me arrepiento de haber creído así. Ahora me estoy dando cuenta que esos son agregados psíquicos inhumanos, que hay que volver polvo, como cualquier otro agregado, como el del egoísmo, como el odio, la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la cruda realidad de los hechos. Y que me perdone don Francisco Hartmann, pues, por haberle contradicho a su texto. Los elementales. Hemos cambiado de pensar en eso. La experiencia nos está indicando lo correcto. Venerable maestro, en su libro Las Tres Montañas, nos habla de que siempre que el individuo o el hombre tenga la mente, aunque haya acabado con el ego de la psicología, puede volver a caer. Eso es algo que no hemos comprendido. Por eso hacemos la pregunta. Pues, eso no se te haga raro. Es obvio que si un Buda ha desintegrado su ego, pero, ese Buda, por ejemplo, cae en el vicio de la fornicación, del adulterio, si derrama el vaso de Hermes, sencillamente, surge en él, nuevamente, el ego. Resucita. Pero no es un ego nuevo, es viejo. Y resucita de entre sus propias cenizas, cual el ave fénix de la mitología. Sí, pero la pregunta es, ya estando muerto en sí, ¿por qué cae de nuevo? Venerable. Si ya el Buda ha muerto en sí mismo, ¿por qué cae de nuevo en la fornicación? Porque tiene derecho. Puede hacer de su vida lo que él quiera, si se le antoja caer, cae. Si se le ocurre bajar, pues, baja, eso es cosas de él. Pues, tenemos plena libertad para todo, hay libertad para trabajar, libertad para vivir, libertad para sufrir y para llorar, y para todo hay libertad en la vida. Toda esa hueste de los Elohim creadores, ¿acaso no se cayeron en la Lemuria? ¿O nos caímos?